los días habían pasado. Y con ello, el dragón emperador rojo había quedado finalmente bajo el control de Issei. Después de todo, ya era hora de que esos demonios conocieran su venganza. Pero, ¿qué podía hacer ahora? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? Esa pregunta no dejaba de rondar por su cabeza, una y otra vez. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles revisaban todo lo que había ocurrido. Michael, desde su oficina, se encontraba reunido con los demás serafines. Aunque la mayoría intentaba mantenerse en calma, la tensión era imposible de ignorar. No quería admitirlo, pero se encontraba entre la espada y la pared. ¿Había tomado la decisión correcta? Incluso los otros serafines, incluida su propia hermana, Gabriel, comenzaron a cuestionarlo. ¿Realmente fue correcto hacer un pacto de paz y una alianza con los demonios? Las dudas se extendían como una plaga. Sin duda, aquello estaba arruinando su imagen como líder. Según lo decidido, el renegado blanco, también conocido como Issei Oudou, era señalado como el principal culpable de todo. Michael no quería aceptarlo, pero lo sabía. Los demonios, por naturaleza, eran seres que solo velaban por sus propios intereses. Su moral como líder de la facción angelical estaba siendo seriamente cuestionada. Pero lo que más le preocupaba no era eso. Era la posible intervención de la facción nórdica. Mientras tanto, tanto las tres grandes facciones como las demás organizaciones sobrenaturales se encontraban buscando al castaño. Sin embargo, fue la facción nórdica la primera en darse cuenta de algo extraño. Una anomalía. Una perturbación en la realidad misma. Ellos poseían una presencia divina. Después de todo, eran dioses. No cualquiera podía alcanzar ese nivel de existencia. Por ello, decidieron convocar una reunión secreta. Todos los dioses del Olimpo estaban presentes. Las discusiones fueron intensas. No somos tontos. Tal vez los líderes de las tres facciones lo sean, pero incluso ellos debieron sentir aquella perturbación. Tras horas de deliberación que parecían no terminar nunca, finalmente se llegó a un acuerdo. La seguridad sería aumentada al máximo. No permitirían que les sucediera lo mismo que a la facción demoníaca. Y si alguien osaba atacarlos, sería el mismo Zeus quien se encargaría personalmente de darle una paliza al responsable. Sin excepción. Actualidad. Se podía ver a Loki sentado en su trono. No era exactamente el rey ni el líder oficial de la facción nórdica. Pero su influencia era innegable. Sus planes habían cambiado. En un principio había pensado en traicionar a su padre. Pero todo cambió gracias al renegado blanco. Issei ya había logrado convencer a su padre de no formar una alianza con los demonios. Ahora, Loki se preguntaba: ¿qué debo hacer ahora? Sin Fenrir, sus opciones eran limitadas, o eso creían los demás. Eso no significaba que fuera débil. Todo lo contrario. Él era un dios. El dios del engaño. El dios de las mentiras. Y ya tenía algo en mente. Algo que cambiaría el destino de todos. Sin duda, el mundo experimentaría un cambio brusco. No solo el mundo sobrenatural, sino también el mundo humano. Ambos mundos se verían obligados, tarde o temprano, a trabajar juntos para derrotar a un enemigo en común. Un enemigo que amenazaba con destruirlo todo. En la actualidad, en el mundo humano, más específicamente con los Dino Rangers, todos los portadores de las Dino Gemas se encontraban reunidos. Sin embargo, algo no estaba bien. Se podía notar claramente que Tommy Oliver estaba más serio de lo normal. La razón. Frente a ellos se encontraba Azazel, el líder de los ángeles caídos. Después de todo, Azazel no era ningún tonto. Desde el momento en que se topó con Tommy Oliver, sintió algo extraño, algo peligroso, algo que no debía subestimar. Y lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre. Fue la primera vez que Azazel sintió algo especial en él. No fue él quien se acercó al renegado.
Fue el mismo Tommy Oliver quien decidió contarle todo. Bueno, no todo. Solo lo que Azazel necesitaba saber. Jamás le revelaría la verdad completa sobre los Rangers. Ahora se encontraban reunidos. Había sido el propio Tommy Oliver quien convocó la reunión. No era ningún tonto. Años de experiencia lo respaldaban, y además poseía múltiples radares que le permitían estar al tanto de lo que ocurría en el mundo sobrenatural. Había sentido una anomalía. Y no solo eso. También una sensación que jamás deseó volver a experimentar. Donde la había sentido antes. ¿Acaso cuando la Tierra estuvo a punto de ser destruida? Esa sensación le recordaba demasiado aquel momento en el que fue derrotado junto a su equipo, cuando perdió el poder de Rita Repulsa y se vio obligado a buscar nuevos Rangers. Impotencia, desesperación, miedo, y no había sido la única vez. Por eso tomó una decisión. Decidió hacer un tratado con Azazel. Por su parte, el ángel caído ya sabía lo ocurrido. Después de todo, él también cuestionaba su alianza con los demonios. Pero, ¿una alianza con los Rangers? Eso podía beneficiarlo enormemente. No tenía dudas. Tener como aliados a esos jóvenes era una bendición. Aunque no pudo evitar notar algo. El ambiente estaba tenso. Bueno, será mejor comenzar con la reunión, dijo Azazel con un tono amigable. Los chicos, Ethan, Connor y Kira, comenzaron a conversar con el caído. Todo porque su maestro les había dicho que debían llevarse bien con al menos una facción sobrenatural. Gracias a eso podrían comprender mejor cómo funcionaba el poder mágico. No sabían si algún día les sería útil, pero más valía estar preparados. Las horas pasaron. Poco a poco, Azazel fue entrando en confianza con los Rangers, intercambiando información. Entonces, Tommy habló. Les contó lo que había sentido. Una perturbación, eso llamó inmediatamente la atención de Azazel. Él también la había sentido. ¿Pero qué era? Al inicio creyó que se trataba de la Brigada del Caos. Pero algo no cuadraba. Finalmente, Azazel y Tommy llegaron a un acuerdo. Serían aliados temporales. A cambio de un trueque. No se atacarían mutuamente. Pero Azazel debería entrenar físicamente a los Rangers. Esa fue la petición de Tommy. No podía hacerlo él mismo. No tenía el tiempo suficiente. Todos aceptaron. Sin duda, la pelea final estaba cada vez más cerca. Mientras tanto, en la familia Youdou. Todos se encontraban reunidos en su casa, discutiendo qué harían a continuación. Entonces Rías habló. Bien, como ya saben, mis padres creyeron mi mentira, aunque los padres de Sona no lo creyeron del todo. Así que tengan cuidado. Debemos matar a Issei de una vez. La pelirroja terminó de hablar. Todos estuvieron de acuerdo. Pero había alguien que deseaba hacerlo más que nadie. Miki Youdou, el hermano mayor. Él quería matarlo con sus propias manos. No solo había sido humillado por el castaño, sino también por Bali, quien ni siquiera lo consideró un rival digno. Los días pasaron. Los hermanos entrenaban sin descanso. En especial Mickey. Había notado que Drake permanecía en silencio. No hablaba. No reaccionaba. Pero no le dio importancia. Después de todo, él sabía cómo hacerse aún más fuerte. Por otro lado, Yuri Youdou, la otra hermana de Issei, intentaba llevar una vida tranquila. Pero no podía. La culpa la consumía. El remordimiento no la dejaba dormir. Estaba segura de que pronto todos conocerían la verdad. Y cuando eso ocurriera, no quería imaginar lo que les harían. Yuri, antes engreída y arrogante, ahora estaba al borde de la locura. Eso lo notó Sona, quien no sabía qué hacer. Si todo salía a la luz, sus padres la odiarían. Recién ahora comprendía las consecuencias de sus actos. Nunca pensó que Issei obtendría un poder como ese. Pero ya era momento. Si tenía que confesar, lo haría. No podía vivir con esa culpa para siempre. Actualidad. Yuri caminaba sola por la calle. De pronto, se detuvo.
sintió una presencia familiar. Abrió los ojos, sorprendida. Y era cierto. El castaño estaba frente a ella. Con una sonrisa temblorosa, intentó acercarse. Pero cuando trató de tocarlo, lo atravesó. Todo era una ilusión. Tan mal estaba mentalmente como para imaginar a su hermano. Los días pasaron. Mesogog y Lotor decidieron que ya era hora de actuar. Comenzaron a mover sus piezas. Lanzaron un ataque al mundo humano. Pero solo era un cebo. Querían comprobar si los Ninja Rangers acudirían. La sorpresa fue enorme. Solo aparecieron los Dino Rangers. Mesogog no se preocupó. Sabía que Tommy estaba planeando algo. Pero ese no era el verdadero plan. En Kioto, todo parecía tranquilo. Hasta que explosiones sacudieron la ciudad. La gente comenzó a correr. Y entonces aparecieron monstruos. Atacaban sin piedad. El objetivo era claro. La facción de los Ikai. Tenían información. Su líder era un zorro de 9 colas. ¿Y qué querían de ella? Ella era una sobreviviente de la guerra de hace 1000 años. Conservaba pergaminos antiguos. Pergaminos que explicaban cómo fue sellado el Triexia. El objetivo era simple. Robar esos pergaminos. Y no se detendrían ante nada para conseguirlos. La masacre comenzó sin previo aviso. La ciudad de Kioto se encontraba bajo un ataque devastador, mientras las fuerzas yokai luchaban desesperadamente por defender su hogar. Al principio, parecía que tenían todo bajo control. Sin embargo, toda esperanza se desvaneció cuando un portal dimensional se rasgó en el cielo. De sus profundidades emergió Losort junto a sus huestes, empezando una verdadera carnicería. Yasaka, la reina yokai, había ordenado de inmediato el resguardo de su hija. No permitiría que nada malo le pasara. Pero en ese instante, un ataque masivo sacudió su posición. Entre el humo y los escombros, surgió una figura imponente. ¿Quién eres tú?, exigió Yasaka, tratando de recuperar el aliento. Eso no importa, respondió Zeldrax con frialdad. Lo importante aquí es, ¿vas a colaborar, o prefieres que ella muera? En su mano, Zeldrax sostenía con fuerza a Kunou. La pequeña gritaba desesperada pidiendo auxilio a su madre. Consumida por la furia, Yasaka se lanzó al ataque, pero Zeldrax la recibió con una patada brutal que la mandó a volar. Creo que no entiendes, mujer, sentenció el villano. ¿Quieres ver a tu hija viva? Entonces deberás cooperar. Sin más opciones, Yasaka aceptó con el corazón destrozado. Zeldrax esbozó una sonrisa siniestra y reveló su demanda: los pergaminos de la antigua guerra. Al escuchar esto, la reina se negó rotundamente y, sin pensarlo 2 veces, liberó su verdadera forma de zorro de 9 colas. Zeldrax dio un salto hacia atrás. No era tonto. En tamaño, él era mucho más pequeño, pero ya lo tenía todo planeado. Con un gesto, hizo crecer a 4 monstruos colosales que rodearon a Yasaka. La batalla se volvió un caos. Mientras uno la enrollaba con cadenas místicas, otro intentaba cortarla con una espada gigantesca. Yasaka concentró su poder en una esfera mágica devastadora y la lanzó contra el ser que la encadenaba. El monstruo fue destruido al instante. Sin embargo, se confió. De repente, fue mandada a volar por una patada en la espalda mientras los otros la agarraban con violencia de sus colas. La usaron como un trapo para barrer toda la ciudad. Yasaka estaba herida, apenas podía levantarse. Pero gritó con fuerza. Lucharía por proteger a su gente. Comenzó una pelea cuerpo a cuerpo, usando sus 9 colas para defenderse de los ataques por la espalda. Pero entonces, un rayo masivo la impactó de lleno, dejándola tirada en el piso. ¿Qué había pasado? Losort, desde su nave, había aprovechado la distracción para disparar. Con horror, Yasaka vio como hordas de monstruos aparecían en Kioto destruyéndolo todo.
Uno de los gigantes empezó a pisotearla, lastimándola gravemente hasta que perdió su transformación. Yasaka quedó inconsciente, aceptando su fatal destino. El monstruo estaba a punto de pisarla para matarla, pero, ¿qué era eso? El monstruo gigante fue destruido por unos rayos repentinos. Zeldrax, sorprendido, volteó la vista hacia el cielo. Lozord, bajando de la nave con rabia y fascinación porque su venganza estaba cerca, notó lo mismo. ¿Quién era el responsable? Todos pudieron ver cómo un helicóptero emergía entre el humo como el encargado de dicha acción.